Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Y ya tenemos listo nuestro invitado. Como dijo el profesor Edwin Cabrera, está con nosotros Rubén Castillo Gil, presidente de CONEP. Rubén, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Flor. Buenos días al profesor Cabrera, Edwin, a todos los miembros de la mesa. Saludos. Oiga, Rubén, ya finaliza agosto, dentro de 2 días. Y como yo digo siempre, los meses que terminan en bre son como muy, iba a decir la palabra relajado, pero son como más, no sé, como más perturbadores para la empresa privada desde el punto de vista de producción. Digo yo, ¿no? Por otro lado, vi una noticia esta madrugada de Panamá se prepara para la llegada de los cruceros. Pero por el otro lado, a medida que ya termina agosto, vienen los meses que terminan en breve, ya se aproxima el 2024, periodo electoral. Y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que como gremio empresarial, pues pasa revista de cómo es la realidad, cómo está la realidad de la empresa privada en el país y cómo está la realidad de la economía del país. ¿Tienen ustedes alguna proyección de qué puede ser, qué se puede prever? Bueno, gracias por la oportunidad. Debo decir lo siguiente. Durante todo este tiempo, la empresa privada ha estado haciendo un planteamiento muy directo, es decir, que haya un gran acuerdo sobre temas esenciales, básicos para enfrentar una serie de temas. Primer tema, el desempleo, la informalidad. Debemos tratar de generar empleo formal. Un segundo tema estructural es el tema del seguro social. Debemos ponernos de acuerdo para darle estabilidad al programa de invalidez, vejez y muerte. Un tercer tema es la desburocratización del Estado panameño. Un cuarto tema es generar confianza, que implica una reforma de la administración pública. Necesitamos un Estado menos obeso, un Estado que genere políticas públicas que atraigan inversiones y que produzcan confianza, no solamente a los inversionistas internos, sino a los externos. Panamá tiene muy buenas perspectivas. Panamá tiene grado de inversión, tiene mejores posibilidades que otros países, pero tenemos que hacer cambios fundamentales, principalmente en la educación. Esas oportunidades que tiene el país no las vamos a poder aprovechar si no hacemos un cambio sustancial en la educación. No solamente la educación formal, universitaria, sino la educación técnica. Tenemos que apoyar los esfuerzos de Senacid en el tema de la investigación y apoyar al ICSE también en el tema de lograr que estudiantes puedan obtener en un corto plazo una formación que les ayude a conectarse con el futuro. También pasa por apoyar el INADE, es decir, todo esto constituye un círculo virtuoso que nos puede conectar con las oportunidades que sensiblemente tiene el país. El tema de las elecciones. Pero Rubén, un segundito, antes de seguir hacia el periodo ya electoral propiamente, ayer conversamos acá con René Quevedo, que como sabemos, pues le ha dedicado mucho tiempo a esta investigación de generación de empleos y particularmente de las oportunidades para los jóvenes y demás. Cuando habló de la informalidad, fue muy categórico al decir, el problema de la informalidad no va a desaparecer si no se genera nuevas inversiones en el sector privado, le hace capital nacional o capital extranjero. Pero eso se ve como, no sé, yo no lo veo cercano. No es cercano, pero hay que trabajar. O sea, Panamá tiene un ecosistema que permite que podamos desarrollar modelos de negocio que en un periodo de tiempo pueden producir mucho empleo en el área de la logística, en el área del turismo, que está subdesarrollada. Además de eso, fíjense lo que ha planteado Estados Unidos en un tema altamente tecnológico, pero según conversaciones que he tenido con las autoridades del ICSE,
pudiéramos aprovechar esa oportunidad porque está preparada la institución para cometer un esfuerzo como ese. El tema para mí se define primero con una reforma institucional que produzca confianza. En el mundo de hoy no se invierte en los países si no hay un fundamento de confianza en las instituciones. Debemos tener un órgano judicial mucho más vigoroso y, como ya lo dije, una educación sensiblemente mejor, que esté vinculada con las necesidades del futuro, que es una realidad cambiante. Como dijo alguien, el futuro no es lo que era. Ya hay cambios que se dan a una velocidad importante para los cuales debemos prepararnos. No podemos seguir con un sistema educativo que no tiene conexión con el futuro. Fíjense lo que está planteando CONEP en un tema puntual de esfuerzo para modificar costumbres en materia de educación. Queremos hacer un acuerdo para desarrollar un modelo de educación diferente en el arte y oficio. El arte y oficio hoy es una institución que está generando frustración. Los estudiantes que están ahí no van a poder vincularse con la modernidad si no hay un cambio sustancial. Entonces estamos diciendo que haya una fórmula diferente para la administración de ese colegio, de tal manera que existan los mecanismos para que los estudiantes de verdad puedan estudiar en relación con la realidad tecnológica del mundo de hoy. Ese es un ejemplo concreto de lo que queremos hacer y eso hay que replicarlo a nivel nacional. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. Si no hacemos esos cambios, el mensaje no va a ser contundente a los inversores nacionales e internacionales. Rubén, usted acaba de referirse a un tema que es esencial, ¿no? La confianza tanto del consumidor como del inversor. Si no hay confianza en una sociedad, no se va a dar ese círculo que necesita el país para que la economía siga fluyendo y se recuperen en parte puestos laborales en los cuales tiene que meter mano la inversión privada y a su vez el sistema público pueda seguir trabajando como debería y no como trabaja en estos momentos. ¿Cómo se hace para que una sociedad en la cual la confianza está bastante en deuda, pues, tanto por parte de las autoridades como por otros sectores, vuelva a estar presente? Sí, debo decir, Leo, que te saludo afectuosamente, debo decir al profesor Cabrera y a los demás que en la Feria del Libro entré como asistente de Leo, asistente periodístico. Sí, para dejar eso como constancia pública. Mira, la pregunta... De lujo, asistente de lujo. Sí, fíjense lo siguiente. Para los que creemos en la empresa privada, nosotros estimamos que el Estado tiene que tener una dimensión correcta. Nosotros no podemos seguir aumentando la burocracia estatal porque eso conspira precisamente con la posibilidad de desarrollar el país. Nosotros creemos que la empresa privada debe ser el motor de la innovación, del desarrollo de posibilidades y debe tener como fundamento para que eso se dé varias cosas. En primer lugar, como ya dije, instituciones fuertes, instituciones que vayan más allá de las personas que ocupan la administración en un momento dado. Una administración de justicia que sea expedita, que sea transparente y verdaderamente imparcial. Y aquí hago un entre paréntesis. Lo que ocurrió con el contrato original de la minera es consecuencia de una distorsión en el tiempo. No puede ser que un proceso dure 10 años. Eso es inaceptable y al final genera un problema social mayúsculo. El otro elemento es el tema de la burocracia. Fíjense lo que ocurre en Argentina, que para poner un negocio hay que pagar creo que más de 100 tipos de impuestos. Eso hace imposible e invivible un ambiente que permita el desarrollo de actividad económica. Tenemos que mandar un mensaje potente de que aquí se cumplen las leyes. El tema del control fiscal, no puede ser que el Estado utilice dinero de préstamo para pagar planillas, eso hay que regularizarlo. No puede ser que nosotros hoy estemos
pensando en cambiar la ley de transparencia, cuando la ley de transparencia manda un mensaje a la comunidad internacional y al país de que las personas pueden controlar el poder, que es básico en un sistema que se base en la democracia, en un Estado de Derecho poderoso. Esos son elementos importantes para atraer inversiones. Lo demás tiene que ver con el objetivo país. A mí me llama la atención cuando nosotros hacemos planteamientos en el sentido de hacer un pacto de Estado, que hay gente que no desea conversar con el sector privado, por ejemplo, porque está demonizado, porque consideran que la fuente de todos los males es el sector privado, cuando en realidad el sector privado es el motor de cualquier sociedad. No existe sociedad basada en parámetros estatistas que logren un resultado positivo para sus ciudadanos. También me llama la atención cuando se dice, escoja entre qué combatiría, la pobreza o la desigualdad. Y hay gente que misteriosamente dice la desigualdad, cuando el objetivo básico de cualquier sociedad es abatir la pobreza. El tema de la desigualdad. Pero, claro, pero eso desde un punto de vista muy diferente al que pueden tener economistas, don Rubén, que no precisamente están a favor del libre mercado ni que su posición ideológica está hacia la derecha, porque hay economistas que están en este momento, por ejemplo Mazzucato, que dice que hay que combatir la desigualdad, entre ellas otros. Stiglitz también habla de combatir la desigualdad. Y repito, su posición ideológica no es precisamente una muy cercana a la derecha. Y entonces ahí viene el debate. Ahora, yo lo que le quiero preguntar, y disculpándome por la interrupción, es para aclarar ese punto, es, oiga, Panamá tiene que pensar en un futuro a que la minería sea parte de su fuente de ingresos. Panamá tiene que pensar en tener su economía o parte de su economía ligada al extractivismo. Quiero contestarte en dos compases. El primer compás tiene que ver con lo primero, desigualdad o pobreza. Vámonos a un tema deportivo. Imaginémonos que yo quiero ser como Messi. Es imposible que yo pueda aspirar a ser como Leo Messi jugando fútbol. Entonces, ¿qué hacemos? Le cortamos una pierna a Messi para que seamos más iguales y podamos jugar de tal forma que yo pueda estar equilibrado. Yo creo que eso sería un despropósito total. Si nosotros combatimos la pobreza desde su origen, es decir, generando oportunidades para que la gente pueda hacer su proyecto de vida y pueda desarrollarse, lo demás tiene que ver con la capacidad de ser exitoso en un sistema equilibrado. Es decir, alguien tiene una idea ingeniosa, de esa idea ingeniosa saca réditos importantes. Eso no me debe molestar a mí, siempre y cuando la base social tenga igualdad de oportunidades. Claro, porque no existe educación igual para todos, porque las condiciones han cambiado. Yo, que represento hoy a la empresa privada, provengo de una escuela pública y al final vi muchos ejemplos de gente que decía yo voy a ser médico, voy a ser ingeniero, voy a tener una empresa, y lograron sus sueños. Entonces, ¿qué hacemos? La igualdad en reversa, que es lo que se plantea. Todos los países que dijeron vamos a ser iguales lo hicieron al revés. Yo voy a poner otro ejemplo, ¿no?, de lo que es las visiones que no tienen una perspectiva adecuada. Si hoy yo digo en este programa, por ejemplo, que habría que aumentar la edad de jubilación, mañana hay una suerte de memes y de ataques a la empresa privada. Pero en el año 2019, Pepe Mujica, que nadie puede acusar de ser el representante de la derecha voraz, dijo que en Uruguay, para asumir el déficit de 3.500 millones de dólares que tenía el sistema de seguridad, los uruguayos debían asumir que la jubilación tendría que postergarse 5 años más. Entonces, apagamos las luces cuando alguien dice una cosa de la posición de la izquierda y no queremos aceptarla cuando se dice desde otra perspectiva. Y yo no estoy postulando que esa es la solución,
Pero fíjense cómo hay matices cuando se analizan los problemas. La minería. Yo me siento a veces en un teatro de perplejidades cuando veo que hay gente que dice en forma directa, no puede haber minería sostenible, imposible. Y hay literatura vasta sobre ese tema, inclusive en Europa. Creo que Edwin hizo un programa en relación con este tema y los contornos jurídicos que gobiernan la actividad en los países europeos. Hoy, por ejemplo, la autoridad, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha dicho que es seguro lo que va a hacer Japón de echar el agua de Fukushima en el océano. Es seguro, dice, tecnológicamente se ha cumplido la descontaminación y se ha abierto un debate sobre este tema, pero al final hay un dictamen científico. Si eso es seguro, es decir, el tema de un desastre nuclear, entonces es difícil entender que podría haber minería sostenible. Y voy a concluir con una idea histórica que creo que Edwin tiene conocimiento directo sobre este hecho. Son dos hechos básicos. Cualquier cosa que se somete a debate en democracia perfectamente debe generar precisamente el cruce de las ideas. Ocurrió con el debate del Tratado del Canal de Panamá. Recordará Edwin que había panameños muy valiosos que se oponían al el Tratado del Canal de Panamá por razones verdaderamente fundamentales. De hecho, el mejor discurso, y yo no soy seguidor del difunto Omar Torrijos, que en paz descanse, el mejor discurso fue el que dio en la OEA cuando dijo hay panameños que por razones fundamentales no están de acuerdo con el tratado y el tratado nos pone bajo el paraguas del Pentágono. El debate aquí fue muy difícil por las condiciones políticas que teníamos, también lo recordará Edwin, fue muy difícil un debate en condiciones democráticas. Al final hubo un resultado y ese resultado ha marcado la historia de Panamá. Pudo haber sido otra forma porque uno puede hacer historia ficción con resultados diferentes a la surafricana, es decir, el modelo de participación norteamericana en la sociedad se iba a agotar de todas maneras, iban a terminar como hicieron con Mandela diciendo tome la presidencia porque ya esto no lo podemos sostener, como ocurrió en la Suráfrica del apartheid. Pero eso es otra cosa. Después vino el debate sobre la ampliación y en la ampliación hubo gente que por razones ambientales y de otra naturaleza también se opuso a la ampliación. Y fíjense por dónde vamos. Entonces, este debate es un debate en el cual hemos perdido la racionalidad. ¿Qué dijo la empresa privada y lo ha sostenido y lo seguiré sosteniendo? La distorsión en el tiempo de lo que hizo el órgano judicial de dilatar un fallo provocó esta situación. Hay que aprobar el contrato y posteriormente abrir un debate sereno sobre minería sí o minería no. Ese debate debe determinar hacia dónde vamos. Dentro de ese debate, obviamente hay zonas del país que no tienen vocación o que no deberían tener vocación minera. Pero tenemos que desarrollar nuestro plan para que florezca el turismo u otras actividades como la agroindustria que permita generar empleo. Cuando uno dice en un tema básico, que no, para no entrar en temas jurídicos, dice, bueno, ¿y qué hacemos con las 40,000 personas? ¿Qué hacemos? Puestos directos o indirectos. Hay una respuesta coherente, yo no la he escuchado. Quisiera escucharla, pero no la he escuchado. Entonces yo creo que todas las actividades que propendan al desarrollo económico y social del país debemos analizarlas y analizarlas coherentemente, porque ahí está la herramienta para luchar contra la pobreza. Perdón, queda claro, perdón, sí, que la óptica del presidente de CONEP
de Rubén Castillo, que es una pregunta que aquí nuestro compañero de mesa, Gonzalo, pues nos ha planteado varias veces a nosotros y a varios invitados de pobreza o desigualdad. A ver si capté bien, Rubén. Para ustedes y para Rubén Castillo es primero pobreza para después ir a hablar de la desigualdad. ¿Es así? ¿En ese orden lo ven ustedes? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Yo he dicho que lo más importante es combatir la pobreza, porque el tema de la desigualdad es un tema altamente subjetivo. La persona más rica de Panamá, el más rico, ¿cuánto tendrá? ¿1.000 millones, 2.000 millones? No lo sé. Y no quiero mencionar quién es. Hay una evidente desigualdad en relación con quien les habla. Pero yo no vivo mal. En el medio puede haber, por razones de naturaleza humana, un amplio rango de envidia. Y yo puedo decir, no me gusta que el de enfrente tenga la hierba más verde que la mía. No me gusta que tenga 3/4 más. No me gusta que el carro sea de la marca tal. Sin embargo, yo vivo bien. Entonces nosotros tenemos que buscar que las personas puedan autodesarrollarse y que puedan tener la oportunidad de vivir bien. Claro, pero ahí yo lo interrumpo, don Rubén, porque hablar de desigualdad en términos monetarios sobre quién tiene más y quién tiene menos no es la discusión. La discusión es entender cómo la sociedad panameña, todos, quien tenga y quien no tenga, tenga el mismo servicio de salud de calidad, tenga el mismo servicio de educación de calidad. Y es una realidad. La diferencia cada vez que pasa el tiempo entre la educación privada y la educación pública es notoria, es notable con el paso del tiempo. Y el sistema de salud, el público versus el privado, cada vez es más diferente. Entonces, la pregunta es, ¿se están abriendo las brechas? Y quien tiene el poder, la capacidad de pagar por un sistema de educación bueno o por un sistema de salud bueno, lo va a tener que hacer, lo va a poder hacer, pero quien no tenga va a estar sumido en un sistema precario, tanto de educación como de salud. A eso yo me refiero, a esa desigualdad que cada vez se va abriendo. No se trata de que unos tengan más, le quitemos al otro, no, sino que el sistema completo del Estado panameño sea bueno para quien tiene y para quien no. Bueno, esa es otra cosa, Gonzalo, eso es otra cosa. Si nosotros logramos generar igualdad de oportunidades reales, nosotros vamos a lograr abatir la pobreza. ¿Qué significa eso? Que haya educación de calidad, que haya salud de calidad, que existan las condiciones para que la persona pueda diseñar la forma en que quiere o desea vivir, sin la intervención del Estado en cuanto a esa decisión. Cada vez que el Estado interviene y le dice a usted cómo debe hablar, cómo se debe vestir, cómo debe actuar, allí hay una afectación de la libertad, y la libertad es importante para desarrollar una sociedad donde se garantice la convivencia. Obviamente, cuando nosotros pactamos entre todos una estructura jurídica de convivencia, nos tenemos que comprometer a cumplirla entre todos, pero no puede ser que periódicamente el Estado intervenga. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de impuestos? Vamos a hablar de impuestos y decimos, bueno, ¿cuál es la solución? Aumentar impuestos en los modelos que dicen el Estado debe tener mayor preponderancia para hacer política de equilibrio social. ¿Y esos impuestos para dónde van? ¿Tenemos la manera de fiscalizarlos adecuadamente? ¿Tenemos la manera de saber que los impuestos no se van a alimentar la burocracia que acosa a todos los ciudadanos? ¿Tendremos mejores servicios? Esos son temas fundamentales. Si hacemos esa distinción y nos vamos por el camino de decir vamos a construir sistemas educativos sólidos como lo existían hace muchos años, vamos a construir un sistema de salud que no sea solamente para curar, sino para prevenir enfermedades. Vamos a integrar verdaderamente con una educación de vanguardia a las poblaciones vulnerables. A mí me llama la atención cuando se dice, bueno, vamos a mantener los subsidios. Una sociedad que no produce empleo, que produce más y más subsidios, es una sociedad que está aquejada por una enfermedad importante. Nosotros tenemos que lograr que los panameños obtengan
un empleo digno o la posibilidad de desarrollar un modelo de negocio que lo saque de la situación de pobreza. Y cito a el expresidente Tabaré Vázquez de Uruguay, que en paz descanse, que me dice en una reunión que tuvimos a propósito de que vino a dar una charla en CADE, que cuando se otorgaban subsidios en Uruguay a personas vulnerables, las personas le decían, presidente, lo que queremos es trabajo, queremos dignificar nuestra vida. Y yo creo que esa es la aspiración de cualquier ciudadano que quiera mirar el futuro y dejarle un mejor país a su familia. No, y estoy completamente de acuerdo con usted. Créame, estoy completamente de acuerdo con usted. Y lo dicho acá, hacer una reforma tributaria o incluso fiscal no necesariamente es aumentar los impuestos para todo el mundo, sino es revertir, cambiar la estructura del país a nivel tributario. Y con respecto a la desigualdad, y es que uno va a la ONU y te lo explica, las Naciones Unidas como concepto. Hablar de desigualdad no es un tema de patrimonio bruto o de riqueza, es el acceso, la posibilidad que tenga la persona que no tiene las condiciones económicas a tener un buen sistema de salud, al igual que la persona que lo tiene. Pero es que también está demostrado, Gonzalo, por las mismas autoridades de salud, que en la medida que tú tienes una población mejor educada, tú entras a la esfera de la, como dijo Rubén Castillo hace un segundo atrás, más fácil trabajar con la salud preventiva. Por supuesto. Con la salud curativa. Y por eso aquí en Panamá, como en buena parte de Latinoamérica, la obsesión de muchos pueblos es un hospital, queremos un hospital, queremos un hospital. No, espérate, es que hay métodos para que tú tengas una vida más saludable y evitar tener que ir al hospital. Y eso lo logras con educación. Claro, pero la diferencia entre la educación privada y pública hoy en día es abismal. Lo vimos con la pandemia. Países que tenían mejores niveles de educación pudieron enfrentar la tragedia de la pandemia tal vez con mucho más efectividad que países que tenían menor nivel de educación. Dicho esto, y ya que se nos acaba el tiempo, es cierto ese abismo que hay entre la educación particular y la educación pública. Eso es objetivamente cierto. Tenemos dos problemas. Uno, hacer el trabajo necesario para llevar a la educación pública a un nivel igual o superior al de a la educación particular. Pero lo otro, producir las condiciones para que el padre de familia también pueda tomar la decisión de él como padre de familia, hombre o mujer, decir, yo meto a mi hijo en la escuela pública o meto a mi hijo en la escuela privada porque las condiciones de mi trabajo me lo permiten. Ahí está el punto. Llevar al sistema público a un nivel óptimo, pero también el derecho a escoger que tiene el padre de familia. Pero es que a veces ya en las condiciones que estamos, ni ese derecho ya está teniendo el padre de familia porque no le alcanza. Se encarece la educación particular y el abismo sigue profundizándose más. Y eso es una bomba de tiempo. Cada vez, profe, se da más la acción de que hay padres que les toca sacar a sus hijos de las escuelas particulares porque no pueden afrontar ese gasto y los envían a las escuelas oficiales. Y no es por elección, es porque no les queda otra opción. Y ese abismo, esa diferencia, lo hablábamos hace muchos años, venimos hablando tanto en Panamá en Directo como en otros espacios, el abismo que hay, la diferencia que hay cada vez es más marcada y se nota en un diálogo simple que uno pueda tener con estudiantes de diferentes instituciones, no tanto privada como pública o particular como oficial. Rubén, ese evento del doctor Tabaré Vázquez que usted hablaba es del año 2010, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, eso fue cuando fui presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Ahí yo fui asistente del doctor Castillo en ese evento, me acuerdo. Se cambiaban los papeles. Sí, fue una oportunidad interesante porque al final, obviamente Tabaré Vázquez tenía un pensamiento diferente al que yo puedo expresar, pero sí tenía la capacidad racional para conversar y para llegar a entendimientos. Y por eso la sociedad uruguaya ha podido generar oportunidades, porque los actores políticos se ponen de acuerdo en temas fundamentales. Y por debajo hay discusiones intensas, ideológicas y demás, pero se ponen de acuerdo. En Panamá, cuando hablamos del seguro social, dice nadie se sienta. Siempre va a haber alguien que dice radicalmente, no queremos ni siquiera escuchar tal planteamiento.
ni siquiera para debatirlo, para cuestionarlo, no lo queremos escuchar. No, ninguno de los candidatos quiere aumentar la edad de jubilación, ¿no? Sí, nada. Pero el problema no se reduce solamente, Gonzalo, pero es uno de los puntos. Claro, al final dice, biológicamente habría que analizarlo, aunque no es la solución más agradable, ni siquiera es una solución que puede definir la totalidad de un curso de cosas. Pero a mí me llama la atención, no hablamos de eso. Bueno, ¿de qué hablamos? De lo que yo quiero hablar. Entonces ese no es un diálogo. Y nosotros sí estamos diciendo, hablamos de todo lo que sea en función de resolver los problemas del país. Entonces viene la falacia ad hominem. Usted, que proviene de la empresa privada, no tiene nada que decir porque son los causantes de todo el problema. Y yo he dicho, bueno, yo como buen ciudadano y como buen ser humano podría poner mis culpas al sol. Es decir, vamos a exhibir. Pero si alguien dice, bueno, es que lo único culpable son ustedes, nosotros no tenemos culpas que exhibir, entonces estamos hablando de algo que es inclusive antibiológico. O sea, los demás son puros, nunca cometieron un error, no hay falla, tienen el elixir de las cosas buenas y ellos nunca se van a equivocar. Cuando alguien dice yo no me equivoco y la culpa la tiene el otro, caemos en los regímenes como el Pol Pot, como el régimen de Stalin, como Hitler y demás, porque el totalitarismo genera, o mejor dicho, es el resultado de esas opciones radicales donde se dice esta es la idea que debe primar. Los demás no tienen nada que decir. Los demás que van a ver qué hacen. Así es. 8:36 minutos. Don Rubén Castillo, como siempre, muchas gracias, muy amable por concedernos este tiempo. Gracias a todos. Oiga, profe, gran coleccionista de vinilos, ¿no? El señor Don Rubén. ¿Ah, gran sí? coleccionista de vinilos, sí, señor. No sí, espero, Gonzalo, que traigas el disco de Rubén Blades en vinilo de el concierto en vivo en Puerto Rico que reiteró todas las canciones del álbum Siembra. Ah, pero es que todavía no lo ha traído. Mire, hace meses me dijo que ya lo iba a traer. No, lo ha traído. No, calma. El señor al menos se acerca. Usted no lo hace. No, pero ¿cómo voy a acercarme si no lo has traído todavía? Vaya, ya consigo otras cosas. Sí, me quiere vender. Estoy tratando de conseguirle a Edwin en el mercado secundario Maestra Vida, que yo sé que sí. Oye, eso me ha molestado mucho que no aparezca en todos los archivos de toda mi familia Maestra Vida. Y claro, estoy seguro que fui yo el que lo compré cuando salió. Pero de una y otra mudanza se perdió Maestra Vida. Pero bueno, Rubén, muchas gracias. Saludos. Bueno.